y el tema en tendencia a nivel mundial es el inicio del cónclave y la elección del nuevo pontífice. Vamos a ver qué es lo que sucede con todo esto que ha pasado el día de hoy, donde ya hubo la primera votación y hubo fumata negra, y para eso tenemos un invitado quien se suma a nuestro panel el día de hoy. Erwin Bazán, bienvenido, ex vocero de la Iglesia Católica. ¿Qué tal, Angélica? Verdadero placer saludarte y por supuesto con estas personalidades de la televisión. Un placer conversar con algo que es sumamente importante, no solo para los 130 millones de católicos en el mundo, sino algo que tiene un impacto global, como es la elección de un nuevo papa. Sí, lamentablemente. No, mentira. Momento serio. ¿Cómo estás, Erwin? ¿Qué te parece lo que está pasando ahorita dentro del cónclave, ¿no? Porque es bien sabido que hay principalmente dos facciones que son fuertes, una facción que es más reformista y una facción que es más tradicional. ¿Cuál es tu perspectiva sobre esto que se está jugando dentro, porque es política también, ¿no ve? Dentro del cónclave, y tal vez si nos puedes dar alguna apreciación sobre ese tema. Sí, al respecto tengo dos opiniones. Evidentemente uno desde fuera lo puede ver como también un juego de poder, un juego de política, pero visto desde dentro de la Iglesia, se ve más en clave teológica que en clave política. ¿Verdad? O sea, sí, es una lectura desprovista de líneas teológicas que... No, más bien provista de líneas teológicas, que no desprovista. A interpretaciones de el legado de la fe. A interpretaciones del rol y del papel de la Iglesia en el mundo de hoy. Okay. Que es un mundo tan enfrentado, guerras, fragmentación. Para empezar, el Papa tiene que estar por encima de cualquier posición ideológica. Ninguna posición ideológica agota la riqueza del Evangelio. Por eso reitero, el Papa tiene que estar por encima de cualquier posición ideológica. Y claro, yo entiendo, pero reentiendo perfectamente que desde fuera uno lo ve solamente en clave política, pero desde dentro se ve más en clave teológica. Son claves teológicas las que están en disputa, si tú quieres verlo como una disputa dentro del cónclave. Pero además eso desde afuera se ve de que como que hubiera una campaña electoral y que hay corrientes que buscan elegir a uno o a otro papa, cuando desde dentro la realidad es que muchos de los cardenales que alguna vez fueron elegidos papa, no querían ser papas, no querían ser electos papas. No es que hay una carrera porque me elijan a mí como papa, no hay. Eso, o sea que la realidad es distinta. Los antecedentes no cuentan, digamos, a la hora de votar. Esa es una primera pregunta. Y una segunda pregunta es, ¿qué pasa con el legado que ha dejado el anterior pontífice que acaba de fallecer? ¿Se toma en cuenta más o menos la línea en la que iba el Papa Francisco para el sucesor? Los antecedentes cuentan, porque lo que se busca son perfiles. Antes de ingresar al cónclave que hoy comenzó el cónclave, antes de ingresar al cónclave hubieron 9 días donde se realizaron 10 congregaciones generales. ¿Qué son las congregaciones generales? Son encuentros de los cardenales donde hacen una suerte de evaluación, de análisis de cómo está la Iglesia hoy. Y cómo está el mundo hoy. Y en función de eso va saliendo más o menos como un perfil que debería tener el nuevo Papa. Y evidentemente cada cardenal tiene un perfil distinto. Pero en función de esos perfiles se va apuntando a determinado cardenal, digamos. Y ahora yo tengo una pregunta. Tú decías, hay una disputa teológica o al menos un debate teológico. ¿Qué crees que es lo que se está debatiendo teológicamente ahora en este cónclave? Pues hay muchos temas, digamos, que son importantes para la Iglesia. La difusión de la fe, cómo difundir la fe en el mundo de hoy, ¿no? El tema de la familia que está, digamos, fuertemente bajo ataque de distintas formas. El tema de una iglesia misionera, es decir, cómo la Iglesia puede, insisto, y de hecho en estos días de congregaciones generales, los temas que más salieron justamente tienen que ver con las llamadas reformas del Papa Francisco, y sí hay una fuerte tendencia de continuar el camino que dejó el Papa Francisco. Pero también hay otras visiones llamadas más conservadoras, más tradicionales dentro de la Iglesia. Regresar a ciertos conservadurismos. Sí, aunque el Papa Francisco, y aquí ese es un tema que yo entiendo que por televisión muchas veces no hay tiempo y hay que sintetizar, pero es un tema larguísimo de verdad. Hay quienes creen que el Papa Francisco fue un reformador, pero no cambió ni una coma del catecismo de la Iglesia Católica. Lo que sí tuvo, y ahí sí yo estoy 100% de acuerdo, es que invitó a la Iglesia a dejar de ser autorreferencial, a dejar de mirarse a sí misma y hacer una iglesia en salida, pero también hacer una iglesia que va hacia las periferias.
las periferias humanas y económicas, pero también existenciales, es decir, a mirar con rostro más misericordioso, es lo que él le llamó pastores con olor a oveja. Él quería que la iglesia huela a oveja, es decir, huela a pueblo, a gente. Y eso está, por supuesto, excelente, porque eso también es fidelidad al Evangelio. En el fondo, lo que busca la iglesia es cómo puede responder al mundo de hoy en la mayor fidelidad al Evangelio posible. Ah, ya. Ahora, pero decías estas disputas y estos debates teológicos que por supuesto tienen como base el Evangelio, que puede ser interpretado de muchas maneras. Mencionabas, por ejemplo, el rol de la familia o, por ejemplo, el rol de las misiones, pero ¿no es eso también un discurso ideológico? Porque pensar, digamos, que la familia pueda estar en peligro es una posición ideológica en realidad, ¿no? De acuerdo. Si vas a la etimología de ideología, que tiene que ver con ideas, entonces todo es ideología. Si todo lo que tú piensas, técnicamente sí. Lo que todos pensamos es ideología. Pero cuando lo hablo desde mi ser iglesia, soy laico, soy iglesia, como todos, digamos. Cuando hablamos de la familia, hablamos de un modelo cristiano de la familia, no de ideas o de ideologías, porque las ideologías están casadas a determinados tiempos. ¿Qué te digo? La ideología marxista, que el no sé qué, son ideas que buscan a través de un sistema de pensamiento responder a desafíos de la sociedad actual. La iglesia en general no se casa, entiéndase lo que digo, no se casa con el espíritu de un tiempo, de una época. Por eso es una institución milenaria. Tiene unas bases que no cambian, empezando por la Biblia, por su teología, y todo ese cuerpo doctrinal está solidificado y presentado a la sociedad a través, evidentemente, del magisterio de la iglesia, que hay un magisterio en lo social que se llama doctrina social de la iglesia, y hay un magisterio, digamos, moral que se llama catecismo de la iglesia católica. Ahí están las verdades, y esas no han cambiado, digamos. O sea, para la iglesia lo que define una familia es lo mismo que definía una familia 1000 años atrás. Más o menos, y se basa en una definición, digamos, incluso hasta una interpretación bíblica, digamos. Claro, ¿no? Claro. Sí, sí. Ah, buenísimo. Para mí ya me tengo claro. Y sobre el tema de la difusión, por ejemplo, hoy podemos estar tocando cosas como las iglesias que son más carismáticas y ponen panderetas, o sacerdotes que hacen TikToks, como creo que hace poco a uno destituyeron. Eso es parte. A ver, quienes piensan que la iglesia no se mueve, también están exagerando. Ajá. Es decir, la iglesia tampoco es estática. Qué belleza que hayan sacerdotes que difundan su fe a través del TikTok. O qué bueno que haya un carisma que sea más con panderetas y aplaudan y sean más. De hecho, aquí los conocemos en La Mansión, en Santa Cruz. Son carismas. La iglesia tiene muchos carismas. Yo, por ejemplo, soy mucho más tranquilo, contemplativo, de una oración más sencilla. Pero estas teologías atañen a este tipo de comentarios. Esos son carismas. Son carismas, son maneras de vivir la fe. Erwin, volviendo al tema del cónclave, vimos hoy que se realizó ya la primera votación, salió la fumata negra y no hay más votaciones por el día de hoy. El primer día, así está contemplado el cónclave, una sola votación. Y en la historia del papado, una sola vez en la historia se eligió el papa, más bien después de la primera votación, ¿cierto? Es correcto. En general... Estamos viendo justamente, mira, el momento de la fumata ese es negra. el primer humo negro del día de hoy que indica que no hay un consenso. Y claro, para llegar a un consenso, fíjate que tiene que haber un consenso de 89 votos de un total de 133, es decir, más de 2/3. Todos sabemos que los 2/3 implican un amplio consenso, que es lo que se busca para elegir al nuevo pontífice, al nuevo líder de la Iglesia Católica. El día de mañana se prevén al menos 4 votaciones y así sucesivamente hasta que se elija un papa. ¿Cuánto puede durar? Pues el tiempo que sea necesario. Hay cónclaves que han durado más de 50 días. ¿Así? Pero en la historia reciente, digamos, de los últimos papas, pues no han durado más de 2 días. Sí, estuve revisando. Francisco, de hecho, 1 día y medio. Sí, estadísticamente. ¿1 día y medio? Sí, Un día las y últimas 10 elecciones, lo que más se tardó fue 3 días, 2 días, 1 día, 1 día y medio. O sea que si seguimos en esa dinámica, probablemente en 2 días, a máximo 3 días, tendríamos un nuevo Ahora, papa. después de esta primera votación, es como que ya se perfila que vendría a ser como que hay algunos que han quedado ya sin posibilidades y otros que han quedado como los favoritos. Eso se ve de afuera, por lo menos. ¿Es así? El problema es que nadie sabe cómo van las votaciones adentro.
A eso, porque es justo, absolutamente secreto. a eso quería llegar. Sí sabemos que más de un 70 o alrededor de un 70% de los cardenales que están hoy han sido elegidos por el Papa Francisco. Sí, un 80% elegidos por el Papa, Y lo eso- que marca eso- una pluralidad. ¿No te da un margen muy amplio de que la forma de ver y de pensar y probablemente de votar va a estar ya cargada hacia un lado? A lo que me refiero es, no hay, no sé por qué dicen que realmente hay dos pugnas. Yo lo veo como que ya está definido que realmente va a continuar el legado del Papa. Y Sí, digamos es una interpretación absolutamente válida, pero por ejemplo, piensa en Francisco, que fue elegido por los cardenales que había elegido en su momento Juan Pablo II y Benedicto XVI. Benedicto XVI muy Ya. distinto a Es del Francisco. ala Francisco conservador. fue una cosa muy rara en temas de votación. Y Juan Pablo II en su momento también fue raro que salga Juan Pablo II. Ah, Hay hay un dicho entre los cardenales, y es que el cardenal que entra papa al cónclave sale cardenal. ¿Se entiende, no? El Es decir, car- muchas veces no es lo que nosotros... A ver, de nuevo, espera, ¿cómo? El cardenal. que entra papa al cónclave, sale cardenal. Es decir, el cardenal que está buscando ser elegido y que ya No se va a siente ser papable, elegido. pues normalmente no sucede así. ¿Por qué? Porque al final las votaciones son absolutamente secretas. Claro. Y en tanto y cuanto el cónclave, que como todos sabemos significa bajo llave, y que además ellos han jurado, si han visto esas imágenes, hoy jurando de guardar secreto de todo lo que pase ahí dentro de la Capilla Sixtina. ¿Qué significa? Que de verdad no tenemos en los próximos 2-3 días maneras de saber cómo va la elección ahí dentro. Y lo único que nos va a indicar que se eligió un nuevo papa va a ser la fumata blanca. Y ahora estábamos viendo entonces estos favoritos, entre comillas, son los que más o menos son favoritos de la gente, entonces. Sí, yo diría, son favoritos de la gente, hay mucha gente que conoce los desafíos de la iglesia y que también, por supuesto, en el margen de la libertad de expresión, va diciendo, miren, lo que hace falta a la iglesia es un papa de tales y tales características, y tal cardenal cumple ese perfil para guiar a la iglesia hoy. Al Sí. final es nuestro análisis, pero también hay un análisis que hacen los cardenales. Además, muchos de estos cardenales no se habían visto nunca antes, hasta hace unos días que se conocieron. En el Caramba, Vaticano. no hay congresos, no se ven Ah. Ahora, presupuesto para congresos de cardenales, Eso. chicos. como dices, hace falta, tú dices, no sé si hace falta. Como tú dices, las condiciones en las que se han elegido al Papa Francisco han sido súper anormales, digamos, ¿no? Porque al anterior Papa, Benedicto XVI, renunció en su momento, ¿no? Y él pertenecía a otra ala dentro de los cardenales. Bueno, él era más tradicional, ¿no? Benedicto XVI. Sí, Y él justo fue el que también puso al Papa Francisco como cardenal. Entonces ha sido interesante eso porque, claro, había una urgencia de la Iglesia Católica de poder hacer una transición o un movimiento, porque ha habido en los últimos años una gran alta tasa de personas que están dejando de ser católicas, ¿no? No sé si pueden ayudarnos, producción, con este dato. Según Diagnosis, en el 2022 han realizado un estudio donde muestra que ahora el 58% de los bolivianos son católicos. Y hay todo un descenso ahí que ustedes pueden ver. En realidad debería estar al revés el gráfico, pero desde 1996, que tenía, ayúdame con el porcentaje, en 1996, 84% de los bolivianos eran católicos y hasta el 2022 eso ha descendido al 58%. Uy, gran pregunta, ¿dónde se está yendo la fe? Claro, ahora el 20% son evangélicos, el Ah. 13% se declaran sin afiliación religiosa y el 9% pertenecen a otra religión, eso en Bolivia. Entonces, en el 2022 estos son los datos de Diagnosis. Entonces, eso es lo que ha pasado. El Papa anterior había renunciado, había una urgencia clara de ver cómo se va a adecuar, ¿no?, la iglesia a estos tiempos. Según tu perspectiva, ¿por qué ha pasado eso? ¿Qué está pasando con la iglesia? ¿Y por qué es culpa de los gays?
Perdón, no tenía. Me lo veía venir de Pablo. Me lo veías venir. Sí. A ver, te escuchamos atentos. Gracias. A ver, primero quiero contextualizar. En realidad esos cuadros que muestra en relación a la situación de Bolivia, en realidad es una situación muy parecida también en Latinoamérica, Sí. en el continente americano, que en algún momento fue el continente de la esperanza, porque había un gran despertar hacia la cristiandad, hacia el catolicismo, había un despertar de las vocaciones sacerdotales, religiosas, pero evidentemente hay ahí como una meseta e incluso un descenso. Y está ocurriendo exactamente lo contrario en continentes como, bueno, podemos hablar de zonas como Asia o África, donde hay más bien todo lo contrario, un despertar de mucha gente al catolicismo y un despertar impresionante de vocaciones. Es decir, es verdad, en Bolivia, en Latinoamérica, cuesta cada vez más encontrar vocaciones al sacerdocio o a la y vida en Europa, religiosa. ¿no? Y en Europa, Sí, de sí. una manera marcadísima, marcadísima, total. Pero, repito, en Asia, en África, más bien está creciendo el mundo católico y están despertando vocaciones sacerdotales. Yo creo que esto es parte de los signos de los tiempos. Es decir, no es un tema de Bolivia, es un tema de que efectivamente existe toda una ideología que busca atacar los cimientos de la civilización que se construyó sobre la base de la fe judeo-cristiana. Y que claro, son las compulsas de la época y del cambio de época también. Ervin, te preguntan por el chat Sergio Méndez, personalmente si Ervin Bazán coincide con la visión, o coincidía con la visión inclusiva que tenía el Papa Francisco. Pues yo creo que esto es un tema de absoluta humanidad. Lo que decía Francisco era, primero el amor antes de juzgar. Y yo creo que todo cristiano, católico, está llamado a esa regla, amar a los demás primero que nada. Y no hay manera de no coincidir, digamos, ¿no? O seguís el Evangelio de Cristo o no seguís el Evangelio de Cristo. Y la primera regla que nos dejó Jesucristo era, ámense los unos a los otros. Ahora, eso en la práctica pastoral. Ahora, eso no implica que cambiemos el catecismo. Es decir, ¿qué es ser inclusivo? Pues si ser inclusivo es, evidentemente, entender que todos somos hijos de Dios, pues creo que todos estamos llamados a ser inclusivos. Y hablando de eso, que aquí escuchamos los puntos de vista de todas las personas y que de hecho nosotros tenemos puntos de vista totalmente diferentes. Anonymous dice, lo que pasa es que la gente se está informando de que Jesús y Dios en sí no son una religión, sino una forma de vida sin necesidad de una iglesia o religión. Es otra eso cosa que sí. opina la gente también. No sé, Es un fenómeno que yo está tengo una pasando. lectura, o más que una lectura, pop. un sentimiento. Ya. Un pop. Un pop. No se está llevando las iglesias evangélicas esa migración, porque dudo que estén la gente migrando al ateísmo. ¿No son las iglesias evangélicas que están conquistando a estos ex católicos? Sí, yo Sí y creo no, que ahí también. sí y no. Es decir, ¿ha habido un crecimiento de la iglesia cristiana evangélica? Sí, ha habido un crecimiento de la iglesia cristiana evangélica. Pero según los datos, por ejemplo, que presentaba Aparicio hace un momento, ves que el porcentaje de la iglesia cristiana evangélica en Bolivia no supera el 20%. 20%. Y ese es un porcentaje que en realidad lo conocemos desde hace muchos años. Muchos años. O sea, ese 20 no se ha movido en los últimos 20 años, 30. O sea, no ha habido un... No sé si no se ha movido, pero al menos no se ha disparado. disparado. Ok, Sí, ok, ahora, gracias. en la pregunta que te hacía, tú respondías que de hecho sí hay un movimiento de fe en África y en países del Asia. ¿Tú crees que tiene alguna relación con que estos países sean países pobres, que tienen una baja tasa de educación, por ejemplo, que viven en conflicto? Por ejemplo, en África hay mucho conflicto armado y, por supuesto, inestabilidad política, etcétera. ¿Crees que guarda algún tipo de relación? No, en lo absoluto, porque eso implicaría básicamente como decir que la fe es solo para los pobres o para la gente que está en problemas, y no es así. Es una lectura, Entonces, es una ¿por lectura qué? un poco cruel, ¿no? Que solamente los pobres claro. tienen fe. Por eso no estoy de acuerdo con esa lectura. Muy bien. Yo creo que tiene que ver básicamente con el trabajo de quienes en ese continente han comenzado a difundir la fe.
Es decir, O por sea, la un difusión. proceso de evangelización, Correcto, digamos. tiene que ver con un proceso de ¿Y evangelización. por qué estos sectores estarían como más abiertos a ser evangelizados? Para entenderlo, digamos. Porque yo creo que todo ser humano está abierto a ser evangelizado. Ajá, Depende de lo que hagamos para evangelizarlo. Mira, Ya, casi en- entonces no perdón, tiene un Natalia. sentido geográfico, digamos. No tiene O necesariamente... geopolítico, en realidad. Quizás No, tampoco. en un inicio, ¿no? Que las guerras santas al final de cuentas no eran más que extenderse geopolíticamente porque... Las Pero eso cruzadas. es otra cosa, estamos mezclando No, la difusión. épocas, ok. Sí. Hoy en día la iglesia está teniendo, la iglesia católica, estamos viendo que está perdiendo terreno. Está perdiendo no está terreno. ganando en otro continente, no hay una... O sea, Es está lo que ganando decía. en África, En África. Eso es lo que en señalaba. Asia, pero está perdiendo terreno en América. Europa, por ejemplo, Ah, y ya. en América Pero Latina, ¿no? en esta línea en la que habla Natalia, que es interesante lo que dice, nos escriben en el chat, XDR, dice, ese descenso en el porcentaje de católicos, me imagino a lo que se refiere, ¿no tendrá que ver con que la gente en situación de vulnerabilidad es más propensa a ser captada por la religión? Es más o menos en la línea que te... yo también pienso un poco estoy en por desacuerdo eso, sí. con esa posición porque entiendo que la fe no es una cuestión de magia y podés convencer al más pobrecito o al menos educado. Es que la fe es diferente a la religión. De hecho, a ver, pero son dos temas. Es decir, la transmisión de la fe, que lo hace exactamente lo mismo la Iglesia Católica que la Iglesia Cristiana Evangélica, están transmitiendo al mismo Cristo. De hecho, Iglesia Cristiana Evangélica y Cristiana Protestante y la Iglesia Católica son parte del mismo grupo, digamos, de confesión cristiana. ¿Listo? Ahora, el tema de la fe es algo que también desafía muchísimo la razón. De hecho, la razón es una de las alas de la fe. ¿Quién ha dicho que tenés que creer ciegamente porque sí y punto? No es así. Es decir, si bien la fe no requiere de la comprobación científica, si tú quieres, sí se ha demostrado un montón de veces en diferentes áreas y campos que la comprobación científica llega a demostrar aquello que por fe creemos. Entonces yo creo ¿Cómo en una qué? fe, yo creo en una fe razonada, en una fe pensada. Es decir, no es una cuestión de convencer a alguien de un milagro y punto. Es decir, hay un Cristo histórico, que vivió, que nos dejó un mensaje y estamos llamados a vivir ese mensaje. Fue ese mismo Cristo, por cierto, el que fundó la iglesia, en Pedro. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y es justamente lo que estamos viviendo hoy, el cónclave. El Papa que se ha elegido es el sucesor de Pedro a través de una larga cadena de sucesión histórica e ininterrumpida a lo largo del tiempo. Entendiendo que ahorita por fuera, porque ya nos comentas que por dentro no lo ven así, pero por fuera se ha hablado ya de que esto es una especie de progresismo versus conservadurismo de derecha versus progresismo de izquierda. ¿Realmente hay progresismo? Permíteme negociar contigo. Ajá. Dejémoslo en conservadurismo versus progresismo, porque derecha e izquierda ya son... Ya es mucho El progresismo puede ser de derecha y de izquierda y lo Además, mismo con el conservadurismo. Bueno, voy a retirar mi apuesta Retiro lo dicho. y lo dejo en 20. Entonces, ¿hay realmente progresismos y conservadurismos en la Iglesia Católica? Digamos, dentro de la interpretación secular, laical, yo les decía, podemos leerlo en clave auténticamente eclesial, de lo que se vive dentro de la iglesia, Claro. donde se busca fidelidad al evangelio y hay disputas, si tú quieres, de líneas teológicas, corrientes teológicas. Pero si quieres que lo veamos desde afuera y entremos en esta dinámica de conservadurismo, entendiéndose por aquellos que plantean no mover las bases morales y doctrinales de la fe, versus progresismo, en donde la iglesia tiene que adecuarse aún más, digamos, y probablemente ceder en algunas cuestiones que tienen que ver con moralidad y con doctrina, ya, ok, podemos hablar de conservadurismo y progresismo. Ya, entonces sí hay visto de afuera, pero por dentro no lo lee así la iglesia. Se lee más o menos así, pero okay. no en el mismo acento. El acento es más teológico. Ahora, dentro del cónclave se va a definir también, se va a definir el Papa y por supuesto se van a definir también decisiones que
quizás se vayan a tomar o al menos se vayan a debatir en los próximos años dentro del papado, como por ejemplo si los sacerdotes podrían casarse, que tiene que ver mucho con mucha gente que ya no está entrando a la escuela, digamos, para ser sacerdotes, no sé cómo se llama, al seminario. Y, por ejemplo, también se habla mucho de la posibilidad de diaconisas, ¿no? O sea, de mujeres que puedan ser diáconas. ¿Cuál es tu posición sobre eso? Y más o menos dentro del cónclave, ¿crees que este es un tema ahora? Bueno, decías que es teológico, ¿no? Pero ¿crees que podría ser un tema más adelante para el nuevo Papa? Primero, lo que se está eligiendo en el cónclave no es lo que va a hacer la Iglesia en los próximos años. En el cónclave se está eligiendo solamente al pontífice, al nuevo pontífice. Pero en los días previos a este cónclave que comenzó hoy, ha habido, y con seguridad que este y muchos otros temas se han analizado por parte de esta reunión de cardenales que se llaman las conferencias generales. Se han analizado con seguridad absolutamente todos los temas, incluyendo el tema de si, por ejemplo, los sacerdotes podrían casarse, podrían tener esposa. Todos los temas se analizan y se hace una evaluación de cómo está la Iglesia y la sociedad hoy. Ahora, una vez se elija al Papa, el Papa lleva el liderazgo y la batuta. Ahora, tú me preguntas, mi posición, mi opinión o mi posición no importa tanto, yo soy un católico de base. Pero queremos saber. Pero queremos saber. La gente quiere saber. Queremos saberlo. La gente quiere funar, sí. No hay problema. Queremos soy saber tu absolutamente frontal. Muy bien. Entonces, a ver... Y ahí sí tiene que ver con teología y tiene que ver con un tema bíblico, digamos, ¿no? La posición asumida por la Iglesia Católica a partir del liderazgo del Papa es una posición que tiene fuertes bases bíblicas y teológicas en relación a que los sacerdotes tienen que tener una dedicación exclusiva al ministerio pastoral que llevan adelante como sacerdotes y que tener una familia podría evidentemente distraerlos. Ese es el mandato de la Iglesia hoy. ¿Esto puede cambiar? Podría cambiar. Podría cambiar porque, justamente, como digo, la Iglesia también está en constante movimiento y el cuerpo de la Iglesia reflexiona. Eso es lo que han hecho antes de entrar al cónclave. Han estado reflexionando y en función de eso también van a elegir a un Papa que tenga tal o cual perfil para responder a esos desafíos. Bien. ¿Puede cambiar? Yo pienso que podría cambiar. Sí, obviamente sí, si el Papa lo define así. ¿Quiere volver al cónclave, Pero no nos por has favor? dicho tu pobre. Sí, yo estoy de acuerdo con la posición oficial y actual de la Iglesia en relación a que los sacerdotes deben tener dedicación exclusiva. ¿Y las mujeres? ¿Mujeres ¿No en la pueden iglesia? ser diaconisas? Ahí te cuento que sí ha habido una creciente participación y protagonismo de las mujeres. Ejemplo, Papa Francisco nombró a prefectas de diferentes dicasterios a religiosas. Entonces, esto también está en constante evaluación y movimiento, análisis y evolución. Y usaría un término más eclesial: discernimiento. Muy bien. Está en constante discernimiento. Quiero volver al cónclave, por favor, Sí. que lo que está Cónclave, pasando papas, hoy, exactamente, todos los cardenales están ahí reunidos, ya se emitió el primer voto. ¿Cómo funciona? Viste que hay... todo está programado, ¿no? Y hay como, es de manual, esto es como cuando hay las sucesiones reales y esto. ¿Cómo funciona el cónclave ahora después de que se realizó la primera votación, que es la única permitida el primer día? ¿Qué están haciendo ahora? ¿Qué pasa con los cardenales? ¿Y a qué hora inicia mañana la nueva votación? Pues considerando que le llevamos más de 5 horas, ya Están deben durmiendo. estar durmiendo. Ok. ¿Y a qué hora inicia mañana? Inician muy temprano, ellos están alojados a no más de 500 metros de la Capilla Sixtina. Todo el lugar está acordonado. De hecho, como comprenderemos, el dispositivo tecnológico para que todo sea secreto ya no es solamente poner unos guardias suizos en la puerta, sino blindar de forma electromagnética. Sí, y entiendo todo. que no se puede usar, ¿no? Cero Tecnología, celulares, sí. cero tablet, nada de tecnología. No pueden leer tampoco. No se puede, nada, no No. tienen celular. No tienen celular, no tienen tablet, nada. No se pueden comunicar con el mundo exterior. Y de hecho, para evitar el espionaje, porque también, así como puede salir información de adentro, también puede haber gente con tecnología afuera que quiera
filtrarse, Sí. digamos, a colarse Ya. al cónclave. También han tomado los dispositivos tecnológicos para evitar cualquier señal Y tecnológica. entre ellos sí pueden comunicarse y decir, digamos, mira, me parece que Tagle sería el dije Tagle por decir cualquier cosa, por si acaso, porque he visto que ¿Le uno gusta el asiático? No, he visto que es de los favoritos de la gente. De hecho, mi candidato es otro, después les digo, pero he visto que Tagle tiene como que mucho... Le llaman el Francisco 2.0. Sí, entonces entre ellos sí se pueden como que comunicar y decir, oye, ¿por quién votaste vos? O mira, me parece que este sería o no. A ver, tradicionalmente conversan muy poco ya en estos días. Ya tuvieron Su oportunidad. 10 días para conversar. Ya lo hicieron estos últimos 10 días. Desde hace 10 días están reunidos, conversando O sea, sobre la iglesia. prohibido no está. Prohibido conversar entre ellos no está, Ah, ya. pero se impone un ambiente de oración. Repito, no hay que olvidarse, son personas mayores, Se duermen 60, rápido. 70, 80 años. Entonces ellos están acostumbrados a una vida de oración, de reflexión. Entonces se impone dentro de los ritos un tema de silencio, de oración y de discernimiento. Y otra cosa que me interesa saber, que me da mucha curiosidad, ¿qué pasa si el cónclave continúa hasta el domingo? ¿Qué pasa con la misa en la capilla de San No, Pedro? ¿No hay misa? Primero, en cada diócesis del mundo, nosotros somos parte de la arquidiócesis de Santa Cruz, digamos. Cada diócesis tiene un obispo y cada parroquia tiene un No, sacerdote. me refería en Roma. No dije que no va a haber misa en todo el mundo el domingo. Perdón. Sergio Méndez tiene una observación muy seria e importante. Dice, no me digan que los cardenales no hacen pijamada si ya tienen la ropa lista. Ah. Aquí bueno. escuchamos a todos, escuchamos a todos. Pero Bueno, quédese bien, que- Sergio Méndez. quiero saber qué pasa con la misa en Roma si hasta el domingo continúa el cónclave. ¿Quién da la misa? Bueno, en el colegio cardenalicio hay una, ¿cómo se llama cuando el mayor? Hay un nombre con el que se designa siempre al más antiguo, al mayor. Ya, como que El queda veterano. como en como un interinato hasta que uno no hay ningún interinato. Ya. Solo digo que ellos van a celebrar misa, evidentemente, y alguien celebrará seguramente en la Basílica de San Pedro como tal, pero los cardenales seguirán encerrados. Bien. Es decir, una cosa es que haya... A ver, la misa normalmente se hace en San Pedro. Sí. Ellos están en la Capilla Sixtina, es otro lugar. Sí, claro. Entonces, ya. ellos seguirán encerrados y no van a salir de su encierro Ni van a hasta que asistir elijan a- papa. Bien, eso. Ahora, hay un mensaje que han copiado y pegado 2 veces o más de 3. Joel Fernández, que dice: qué ignorancia. China, Japón y Corea del Sur, países no pobres, tienen más católicos cada día. Y justo revisando Te están golpeando por inferir. Revisando ahí algunos datos duros, estaba viendo el 2020, se ha registrado que en China son aproximadamente 10 millones de católicos, lo que significaría el 1% de su población. Y en Japón hay 0,81 católicos según un estudio del 2021, entonces creo que tampoco son muy significativas. Sin embargo, sí estaba encontrando información de que evidentemente en África el Christian Science Monitor dice que ha experimentado un crecimiento notable con 6,000 conversiones diarias aproximadamente. Entonces, no sé muy bien este dato de las conversiones en África, pero estaba pensando también en los países que sí tienen menor crecimiento económico en Asia, ¿no? Por ejemplo, Tailandia. Y igual es 0,58% el porcentaje de católicos. Entonces, si hay algunos Perdón que te datos. acote, Inata, hablabas acerca de las influencias geopolíticas y bueno, creo que no está tan lejos porque se acaban de soltar papeles que evidencian que la CIA, por ejemplo, en los 60 y 70, impulsó la llegada de evangelistas precisamente por el miedo que tenía que las iglesias católicas, no sé, de la teoría de la liberación, estaban alineadas en ese momento a la Guerra Fría más hacia Ajá, el es comunismo. verdad. Entonces la CIA metió a sus evangelistas de derecha probablemente o alineadas a su ideología de aquel momento, ¿no? Claro. ¿Coincides? ¿O es No, a ver, pura, o es Tendría pura sentido. conspiranoia? La evidencia histórica es la evidencia histórica, Ajá. evidentemente. Lo que yo, sin embargo, prefiero pensar es que yo no, mira, salvo algunos dogmas, digamos, propios y muy amados del catolicismo, la Iglesia Cristiana Evangélica celebra, sigue al mismo Cristo que yo sigo.
Tú no te quieres pelear con nadie. No. Es que yo Casi un chiste. En la Iglesia Católica practicamos lo que se llama el ecumenismo, Ya. que es básicamente el diálogo de la fe con otras confesiones cristianas. Muchas de las cosas que yo hice en la plataforma Ciudadana por la Vida y la Familia, las hice con hermanos evangélicos. Yo comparto con hermanos evangélicos, he ido a cultos evangélicos, los pastores son mis amigos, los respeto, los amo muchísimo y seguimos al mismo Cristo. ¿Coincidirías que la línea evangélica es más conservadora hoy en día que la católica? No es un tema de conservadurismo en ese caso. La pregunta en todo caso debería ser cuáles son las diferencias entre católicos y evangélicos. Ya. Comenzando justamente por el tema del Papa. La Iglesia Católica está regida por el ministerio de Pedro, por el ministerio de un Papa, Ya. ¿no es cierto? En el caso de la Iglesia Evangélica no tienen una cabeza. Básicamente desde el cristianismo evangélico se dice de una fidelidad básicamente a la Biblia, ¿no? Yo ahí no encuentro mucha diferencia, porque en el caso de la Iglesia Católica también. Es decir, sigue siendo el Evangelio, la Biblia, el libro por excelencia, la referencia absoluta e inmediata, el principio y el fin de nuestra fe. Está justamente contenido en la Biblia. Ahora, yo muy pocas veces tengo la oportunidad de conversar con representantes, digamos, de la Iglesia Católica. Estoy un poco alejada de todo eso, pero creo Yo no que soy un hay representante de la Iglesia ya no Católica. eres. No. Eras, pero... Era vocero. Era director de prensa y vocero del Arzobispado de Santa Cruz. Hoy soy tu empleado, básicamente. Pues sí, es verdad. ¿Cuánto poder? ¿Un cafecito? Por favor. Pero sí, hay preguntas históricas, ¿no?, que toda la población se hace sobre el tema de la Iglesia Católica, y es específicamente estos casos de pederastía que se han registrado. Y que bueno, el año pasado ha habido una sentencia histórica donde se pudo meter a la cárcel a un sacerdote en Tarija, ¿no?, por abuso sexual. Entonces, ¿qué se habla adentro de los católicos? ¿Cuál es la posición que ustedes tienen sobre estos casos de pederastía y qué esperan? O si ustedes también tienen la capacidad, o si denuncian, digamos, estos casos, cómo se trata, qué se habla, se debate. Me preguntas qué se habla y qué se siente dentro de la iglesia, claro, frente a los casos de pederastía. Pues lo que tiene que hablar y sentir cualquier humano, un desprecio absoluto por una persona que abusa de un menor. Eso es un tema, digamos, tendría que ser un sentimiento universal. Cuando un sacerdote abusa de un menor, básicamente estamos hablando de una persona que, desde el punto de vista civil, ha cometido un delito. Desde un punto de vista eclesial, es una persona que evidentemente ha roto esa vocación cristiana y ha defraudado, digamos, a esa vocación cristiana. Una persona que ha defraudado a Cristo y se ha defraudado a sí misma. Y creo que en eso las cosas están desde hace algunos años mucho más claras respecto del procedimiento. El sacerdote o las consecuencias a nivel eclesial. No, primero que tiene que enfrentar consecuencias civiles, eso está muy claro. Pero también hay un procedimiento eclesiástico canónico o de derecho canónico para determinar justamente, digamos, en términos sencillos, culpabilidad o inocencia, y a su vez podría incluso retirársele del sacerdocio, digamos, ¿no? Evidentemente. Además de las consecuencias civiles, digamos. Claro, ahora... Pero no es muy común. No, estamos viendo que históricamente no ha sido muy común, que ha habido un doloroso silencio en la institución. Sí, con Francisco se ha avanzado mucho, con el Papa Francisco se ha avanzado muchísimo en ese sentido. Se cambiaron algunos protocolos y se hicieron que esos protocolos sean mucho más acotados y mucho más rápidos, ¿no? Para poder, digamos, llegar a conclusiones mucho más rápidas y sentar la mano donde hay que sentar la mano. Claro, porque históricamente, por ejemplo, algunos sacerdotes que habían sido denunciados en Europa los enviaban justo a países como el nuestro y los llevaban a pueblos, ¿no? Donde ahí sabemos que en nuestro país la impunidad campea, tenemos un Estado muy débil, una justicia que no funciona, un lugar perfecto, digamos, para cometer algún crimen y que nada suceda, ¿no?
Sí, sí, y donde sea que ocurra en Bolivia o en cualquier país del mundo, con seguridad es un gran dolor para toda la Iglesia Católica, y no solo un dolor para el Papa, es un dolor para todos. Claro, de hecho ahora hubo una polémica en Roma, ¿no? Con este sacerdote peruano, con Juan Luis Cipriani, que si bien por la edad ya no formaba parte de los votantes del cónclave, viajó hasta Roma, estuvo en los homenajes post-mortem del Papa y fue vetado, fue apartado. Dijeron que ya no participe de los otros actos. Porque tenía denuncias. Tenía denuncias, sí. Tenía Y seguramente contra él cursa algún expediente canónico, lo están investigando, no conozco el hecho en particular, pero con seguridad que hay. Sí, y entonces pasa que estuvo en el homenaje el primer día y fue visto públicamente. Entonces empezaron a llegar mucha información y como es que tenía procesos y todo por abuso sexual. Entonces dijeron, al día siguiente salió ya el comunicado, Juan Luis Cipriani ya no participa de los actos y evidentemente tampoco podía votar, pero era por un tema de la edad, pero lo vetaron y dijeron, no, públicamente no aparece y se volvió al Perú. Ahora, Antonio A. dice, hola Toño, ¿cómo estás? Dice, recomiendo ver las conversaciones entre el análisis geopolítico y Coronel Prado Baños y Eric Fratini sobre la elección del nuevo Papa y cómo funciona el Vaticano. Ahí nos tira algunos datos. No he visto la película. ¿Ustedes la han visto? Cónclave no. Te cuento que no he visto Cónclave, no tengo Amazon. ¡No! No he visto, yo tampoco. Sobre todo tú tienes que verla, está buenísima. Sí, está, Sí, de verdad. Walter ahí Lleno decía, de tienen que ver. chismecitos. Pero sí, Ángeles y Demonios sí vi. Que también, Ahí es de Dan Brown. sí. ¿Vieron los dos papas? Sí. No, y ese yo me Esa perdí. esa no la vi. Solo tengo Netflix. Sí. Los dos papas están muy, muy buenas. Muy linda. Bueno, con las tarjetas limitadas no se puede ver mucho hoy en día, así que Ya, escojan. mira, aquí Joel dice, concretamente, ¿en qué ha aportado la iglesia en nuestro país? Pregunta genuina. Hate, no sé, no entendí esa parte. Hate, de hater. Lo que desacredita lo de genuina. Sí, que no he entendido. No, pero es una buena pregunta, que más allá de las intenciones es una buena pregunta. Primero, la misión de la iglesia es fundamentalmente espiritual. Es decir, mirar a la iglesia como una ONG que tiene que hacer cosas a favor de los más, es una mirada sesgada, es una mirada parcial. La misión de la iglesia es conquistar almas para Cristo. Conquistar almas. Claro, para Cristo. Evangelizar. La misión de la iglesia es evangelizar. Eso es lo que hace la comunidad de la iglesia, ¿no? Porque independientemente que tú seas obispo, papa, sacerdote o feligrés laico, la misión de toda la iglesia es evangelizar, llevar el mensaje de Cristo. Perfecto. Pero en fidelidad al evangelio, evidentemente que la iglesia desarrolla una serie de acciones sociales. La cantidad de ayuda, cada vez menos por el contexto en el que nos encontramos, pero la cantidad de ayuda social que ha hecho la Iglesia Católica en Bolivia de manera subsidiaria al Estado es impresionante. En el caso, para citar algo, en el caso del oriente boliviano, no se puede entender el desarrollo de los pueblos orientales sin la influencia de la fe y de la Iglesia Católica. Y no hablo solamente ahora desde un punto de vista estrictamente espiritual, hablo desde un punto de vista social. Los aserraderos, es decir, todo el modus vivendi de los pueblos orientales, de la gente que lograba básicamente sustentarse gracias a las ayudas de la Iglesia Católica. Solo para citar un ejemplo. Permíteme, por favor, porque... termino la idea. Sí. Obras de educación, obras de salud, obras sociales a través de Pastoral Social Caritas. Es decir, la ayuda social, particularmente a los más pobres. Y de los pobres, de manera preferente, a los más pobres. La ayuda social en el campo, o el trabajo de la Iglesia Católica en el campo social es impresionante en Bolivia. Joel dice, el que pregunta concretamente en qué aportó la iglesia en nuestro país, pregunta genuina, y abajo pone, no hate, es lo que quise poner. Claro, o sea, que no era, que era sin, una pregunta. sin bronca, claro. Chicas, Bien. ¿qué les pasa? Falta millennials ahí, ¿no? No hate significa todo bien, todo chill. No, pero él Claro, se ha leer Es que otro no, lado. él puso abajo que él escribió hate, pero en realidad fue un error de telpeo, quería escribir no hate. Pensé que no habían No. leído. Retruco. Ahora, para ir finalizando, Ervin, ahora aterricemos en Bolivia. ¿Cómo va a influir esta elección de un nuevo pontífice en la iglesia en Bolivia? Bueno, la iglesia en Bolivia tiene una conferencia episcopal, que es el cuerpo colegiado de todos los obispos de Bolivia. Hay un nuncio apostólico, que es como una suerte de embajador, entre comillas, que envía el Papa a Bolivia. Tenemos un nuncio apostólico.
Y nada, es decir, lo que va a suceder con la elección de un nuevo papa es que se va a impulsar, se va a renovar la esperanza y se va a impulsar la evangelización. Hay que seguir adelante, es decir, los desafíos son tantos que hay que evidentemente que seguir adelante. Yo como católico obviamente estoy esperando la elección de un nuevo papa. También tengo la inquietud de cuál va a ser el perfil. ¿Qué dijiste? ¿Tus favoritos? Yo también tengo tus favoritos. Tengo la inquietud de cuál va a ser el perfil. La verdad que eso de los favoritos, mira, muy pocas veces todos ha tenemos funcionado. un alma futbolera. Pero sí, claro. Y sí, el otro día vi un TikTok de si el cónclave fuera Fórmula 1. Por ejemplo, Papa Negro, sí, no. Sí, no. Me cuesta simplificar las cosas. No me interesa el color del Papa, me interesa que tenga la capacidad, me interesa que tenga la capacidad de guiar a una iglesia en un mundo que cada vez quiere sacar a Dios de la sociedad. Porque esta es la realidad. ¿Cómo, perdón? Que el mundo hace todo lo que está en sus manos para sacar a Dios de nuestra sociedad. ¿A Dios? A Dios de nuestra sociedad. ¿O a la es lo que se llama... No. Es que Aparicio no viene solamente por un tema de la institución conocida como Iglesia Católica. Viene por derribar las bases judeo-cristianas. Y allí, evidentemente, en esto compartimos exactamente la misma visión cristianos católicos y cristianos evangélicos. Entonces, hay un mundo que quiere sacar a Dios... Hay corporaciones, hay intereses que quieren sacar a Dios de la sociedad, pero justamente cuando eso va sucediendo nos damos cuenta que el ser humano es cuando más necesita de Dios. Tú lo puedes sacar a Dios de la sociedad y te vas a dar cuenta que hay un hueco en el corazón de la sociedad. Diríamos que tú estás más de que haya fe en las constituciones de los estados. Sí. Sí, señor. Pero yo, y lo defiendo en el otro rol, si tú quieres. Pero en el yo apoyo, tengo yo apoyo. Una Ahora, precisión. pero para terminar la idea, porque me preguntaste si tengo favoritos. ¿Sabes qué quisiera? Evidentemente, un papa que defienda la fe, pero también quisiera un papa cercano a la gente. Porque aquí se malinterpreta muchísimo. Y a mí no me interesa el hate, pero se malinterpreta muchísimo la posición de quienes defendemos la fe. Por ejemplo, cuando yo digo que el matrimonio es una institución reservada para varón y mujer, pueden venir los hate pretendiendo o queriendo hacer creer que yo no quiero, que estoy en contra de los gays. Nada más falso. Nada más falso. Una cosa no tiene que ver con la otra. De hecho, los está protegiendo. Y en un debate serio, Igual se van a divorciar. Y en un debate serio y con el debido tiempo y la seriedad, esto se puede argumentar. Pero seguro que sí. A lo que voy es, quisiera un papa cercano a la gente, con capacidad de escuchar todas las realidades, tanto de ese gay como de esa mamá divorciada. Era lo que hacía el Papa Francisco. Y reitero, esto no implica cambiar el catecismo de la Iglesia Católica. Yo creo en el matrimonio reservado para hombre y mujer, abierto a la vida, y lo entiendo como un don de Dios. Yo defiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Estoy en contra del aborto. Y evidentemente llevo esa forma. ¿Incluso si es violación? Ahí la Constitución de Bolivia desde 1970 plantea una serie de causales de impunidad. Y la Iglesia, llamada por la misericordia, entiende que hay situaciones como la que has dicho. Es decir, no hay no hay ninguna manera legal de arremeter, digamos, contra una víctima de violación que tenga que practicarse un aborto. Pero evidentemente, el movimiento pro aborto, no solo en Bolivia, sino en el mundo, lo que busca es una ampliación del aborto más allá de todas las causales, casi de manera irrestricta. Y eso básicamente es asesinato. Soy pro vida. Uy. Y a lo que voy, si me entiendes, yo que soy pro vida, que soy conservador, si tú quieres verlo, no implica que esté en contra de ciertos grupos o ciertos sectores, y no implica que no quiera un papa que sepa escuchar, porque incluso la mujer que se ha practicado un aborto es también una víctima de esa situación, porque tampoco es que una mujer va
feliz a practicarse un aborto. Entonces, esa mujer también requiere de una iglesia que la escuche. Y eso no implica que estemos de acuerdo con el aborto, pero sí implica con que hay que escuchar, con que hay que entender, con que hay que amar. Es la misericordia que nos ha enseñado Y Jesucristo. hablando de escuchar, me agrada porque acá podemos escuchar cada uno de nosotros el punto de vista que tenemos. Me gusta este espacio donde yo pueda hablar desde mi fe, donde vos podás hablar de tu fe, donde Natalia pueda decir lo que ella cree y lo que piensa o El lo que respeto, siente, y ¿no? Pablo también, con el debido respeto de lo que piensa cada uno y teniendo estas discusiones que son buenas para el ambiente, son buenas, o sea, estamos Sí, discerniendo. está bueno hablar. Y además Esos pone temas. el clima súper tenso. Sí. Pero yo ¿Pero quería... por qué? Hay que acostumbrarse a hablar de estos Sí, sí, temas. Hay que saber Hay que escuchar. hablarlo con más... Hay que Quiero- hablarlo con más tiempo. Hay Necesitamos muchos una María subtemas que Galindo han más. sido No, largados si acá. aquí ya hay Sí. claramente Ay. una Pero contraposición. está bien, pero está No, Y sí, está claro, bien. porque yo la verdad no diría que hay una intención internacional de eliminar a Dios. Tal vez sí, el Dios judeocristiano, porque no se ha sabido adaptar a los tiempos, ¿no? Porque creo que todos los seres humanos necesitan un Dios, todos los seres humanos necesitan una fe, una espiritualidad que no necesariamente tiene que ir casada de un dogma, ¿no? Entonces, obviamente yo no comparto muchas posiciones con las que tienes, y si algún día la producción nos da la oportunidad, podríamos hacer un debate muy interesante sobre estos temas, porque es necesario que las personas se informen antes de apoyar X o Z causa, ¿no? Y con argumentos también. Pues es cierto, no ha habido mucho debate sobre el tema en No hay medios, en medios mucho debate. tradicionales. No, hay, es un tema que en lo los reserva medios realmente tradicionales. a la política y a los diputados. Pero y- por eso me gusta este espacio, por eso les digo, qué interesante escuchar a Natalia, porque Natalia tiene su argumento y ella Sí. puede debatir, y Erwin tiene su argumento, todos tenemos un punto de vista, y de hecho ese es el nombre del programa, y la gente que nos escribe también. Entonces sí, yo creo que está bueno poner estos espacios donde cada uno, en el margen del respeto, pueda decir lo que piensa y argumentar su idea. Y no es que tu opinión es equivocada o tu opinión es equivocada. Como sí, dije, yo sí. puedo hablar desde mi fe y desde mi creencia, y uno puede hablar desde lo que piensa y desde lo que Y siente. lo que sí es legítimo es pedir el respeto por la fe, los Claro. que somos creyentes, y te aseguro que vas a encontrar, mayormente se da de esta manera: el creyente respeta al que no es creyente. Y a la Y inversa, muchas veces y a la inversa, no estaría muy veces segura, y la muchas verdad, veces no Erwin. se encuentra la misma receptividad al revés, digamos. No creo, yo creo que ese Uy, sucede. se pone Le picante esta charla. Sí, mira, estoy en medio yo. A mí creo me que gusta es ver el eso. mundo arder. No, yo no Pero, estoy de acuerdo. Yo honestamente creo que la fe de nadie, ni la religiosidad ni la creencia de nadie debería interferir en la vida de las personas. Lo mismo que las ideologías tampoco deberían imponerse a la colectividad. Como decías, las ¿Querías ideologías Ah, existen y son, ¿no? querías pelear. Las ideologías todo el No, mundo las pero es tiene. que no, Pero no, en no otro pelea. momento vamos Ay, a hablar de esto. por favor. Escúchame, Esto esta hace muy A mí me Nadie- parece peligroso, pero... Pero podemos discutirlo sin tratar de él no te quiere evangelizar y vos tampoco es que lo querés hacer ateo o Yo sí No, quiero ver no. sangre. No, Yo soy el No chat. lo intentaría. Yo lo único que te digo es que cada día aprendo una cosa nueva, y yo también soy una persona que habla desde la fe. Yo soy una persona de fe, soy una persona que cree muchísimo Amo a en Angélica Dios. Mérida siendo el punto medio. Realmente No, la han colocado en la Gracias, mesa así. gracias, Andy, Por por favor, estar rol. aquí. ¿Qué ¿Cuál es tu haríamos rol? si Yo no? prendo fuego nada No, más. no, de verdad. Él lanza la leña. Y sabes que me gusta. Uy, te vas a dejar, No, Erwin. yo repito Ya que me déjala gusta el hablar, espacio porque puedo hablar de la fe que Sí. profeso, y puedo Así es. decirles, en un momento les contaré, a mí mi vida cambió muchísimo el año pasado, siempre estuve muy cerca de Dios, pero ahora me siento mucho más cercana a Dios que nunca. Qué lindo. Mi vida dio un giro completo el año pasado, y Dios me ha demostrado su presencia y su amor en mi vida de muchas maneras, y qué bueno que pueda decirlo acá, pero te escucho con muchísimo respeto porque sos una persona que realmente sabe de lo que habla, Natalia. Sí, yo daba clases en la escuelita dominical cuando era jovencita. ¿Sí? Y luego entré a la San Simón Y ya. y empecé a leer cosas así Sí. muy graves. Yo era inocente hasta que fui a la U. Sí, la universidad te abre muchas ideas. Este debate da para muchísimo Y más. el Da debate para puede ser mucho muchísimo más Por largo. eso Muchas siempre gracias. hablo de una fe razonada. Yo también fui a la universidad y todavía creo en Dios.
Es que la fe ¿me entiende? no es católica. Como Pero si es fuera que- un filtro, ¿no? Como que- Sí, yo también lo fui a la que- universidad. Lo que quiero decir, No, lo pero que ciencias quiero decir sociales es diferente. que no reduzcan la fe a una cuestión para ignorantes porque es mentira. No. No, Newton, y me van a escuchar muy Newton era muy enojado. cristiano. No, es que Newton la era fe muy no es cristiano. católica Sí, sí, sí. únicamente, ¿no ve? Porque yo No, soy por una supuesto persona que de no. fe, pero no soy No. católica. Entonces una cosa no tiene que ver con la Evidentemente yo estoy hablando por el mundo cristiano. otra. Ah, ya, entonces hay que ser más precisos con los Pero estoy conceptos hablando y de las la... palabras. a ver, me invitaron a un programa para hablar del cónclave que elige al Papa Sí, es de la verdad. Iglesia Ah, sí, 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 Católica. sí. Entonces, Sí, yo no, estoy no, hablando, no, yo gracias, estoy Edwin. hablando de la fe judeocristiana, evidentemente. Es No, verdad. no sigo a Mahoma ni nada que se le parezca. ¿No? No. ¿No? Parecidos son. Ah, Ay, está no, bien. basta. No, gracias. Vamos Gracias, a- Erwin, por ha sido- venir. Mahoma era Te un profeta agradecemos. y nosotros creemos que Jesucristo ya vino. Ah, Es ya. correcto, diferencias. Y los judíos todavía están esperando. Pero el amor. El amor, El pero amor. todos nos amamos. Todos, es bonito. Nos todas amamos. las Y este ha religiones. sido ¿Sabes un qué? momento Pero es muy que bonito. el amor es universal. Claro, Eso sin el duda. amor. De Pero verdad. es que el amor, Menos los de los es que el gays. amor lo ven como una experiencia metafísica. Nosotros no solamente. No, como creo que no. Creo, experiencia ¿sabes qué? metafísica. De verdad, ahí creo que está bien. Qué interesante, qué picante. Lo me estoy, puso encanta. la estoy picante. dejando servida para que me inviten otra vez. Sí. Te vamos a Sí, invitar sí, sí, otra está vez, muy claro que divertido y sí. me ha Sí, gustado. en Tenemos que septiembre tener lo más vamos a tiempo, invitar ¿verdad? a Erwin, que es el Día Internacional del Aborto. Ahí podemos invitarte y podemos hacer un debate. Sí, hacemos así con unos matecitos con Sí. de Vito Aborto. Perdón, Pero derribando un poco tus expectativas, Ajá. si vengo a debatir contigo o con quien sea sobre el aborto, pierde cuidado que no toco el tema de la fe. Tenemos suficientes argumentos Claro, para eso defender la debería- vida. Morales eso y debería tenemos, ser. tenemos suficientes argumentos, desde la biología, desde la bioética, desde el derecho natural. Y yo estoy seguro que Aparicio también. No, seguro. Mira, Team Aparicio. Hay mucha gente que dice Team Aparicio. ya, Está bien. pero ya te digo basta, por qué, porque hay basta. mucha gente que cree que somos pro vida y que nos oponemos Solo al por la aborto solo por una cuestión de fe y no, No, es así. no. Sí, No. hay muchos argumentos. Ok. Se pone muy Sí. ¿Saben sabroso. qué? Se nos está a punto de acabar el programa. Me No. encantaría seguir conversando, pero Erwin, te vamos a invitar. Te agradezco por haber venido y habernos dado tu tiempo. Sí, Lo no, más valioso que gracias. tiene cada persona es su tiempo y has venido a sentarte a compartir tus ideas con Sí, nosotros. buenísima onda, gracias. Y En fue muy definitiva- buena onda conocer tu punto de vista. No, y ustedes, re buena onda también, les agradezco. En definitiva, vamos a esperar la elección del nuevo Papa, que es en definitiva el líder espiritual de la comunidad católica. Y lo esperamos con muchísima expectativa, con muchísima emoción, sabiendo que Dios le da a cada época el Papa que necesita. Ok, gracias. Pop, desde todos los ángulos.